Latinoamérica, qué gusto saludarles. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva hora que arriba a nuestra señal. Soy Andy Chirinos y junto a todo mi equipo listos. Así vamos a revisar los temas de conversación de esta jornada en América Latina y por supuesto guiñamos un ojo a la noticia del otro lado del mundo. Vamos con los títulos en esta pantalla. Empezamos con el primero. Este nos lleva directamente hasta Ecuador. Tenemos que hablar de alias Fito, quien aceptó su extradición a los Estados Unidos. Esto lo vamos a explicar en instantes. Pasamos al siguiente tema de la mitad del mundo. Nos vamos hasta México. Ovidio Guzmán se declaró culpable de 4 cargos criminales. Ahora pasa a ser una especie de testigo colaborador y en 6 meses se conocerá su sentencia. Vamos también con los pormenores y a entender la situación de El Chapito. De México pasamos directamente al siguiente título en esta jornada. La situación en Perú que no da descanso. Los mineros informales y artesanales que hoy exigen se respeten sus derechos. Todo tiene que ver con el Reinfo y este proyecto del Congreso que nada de placer le generó a estos mineros que hoy quedan excluidos. Vamos a conocer detalles en instantes. Otro título más para compartir con usted en pantalla: la guerra comercial. Estados Unidos y China retoman el diálogo después de una guerra comercial que los llevó a subir aranceles como una especie de juego. ¿Quién apostaba más? ¿Quién daba el final say, la última palabra? ¿Qué viene en este diálogo? Te lo cuento enseguida. Ovidio Guzmán, más conocido como El Chapito, el ratón, el rey del fentanilo. Él, el hijo del Chapo Guzmán, hoy se ha declarado culpable de 4 delitos que se le acusan en los Estados Unidos y automáticamente, de acuerdo a la ley, se convierte en un testigo colaborador que va a dar datos claves en la investigación en contra del fentanilo, esta sustancia peligrosa que ha matado tanta gente en los Estados Unidos, que ha estado entre una ceja y la otra del presidente Donald Trump y que lamentablemente esta sustancia hoy también se ha esparcido en América Latina y representa un peligro para la región. Volvamos a Ovidio Guzmán, quien se declaró culpable. Deberá pagar $80 mil millones para reparar los daños a los Estados Unidos por todo lo que ha llevado a cabo, los crímenes que ha cometido, como liderar bandas narcocriminales como el Cártel de Sinaloa. En esta jornada se ha declarado culpable después de lo que fue un mega operativo en su captura y hoy los Estados Unidos decide tenerlo a un lado como un punto clave para la investigación que los llevará al final del fentanilo que daño ha hecho a los Estados Unidos. Estaremos muy atentos. Y tenemos que hablar en este momento de alias Fito. Hoy una fecha importante porque esperábamos esta audiencia. Recuerde que una vez que se hace la recaptura de alias Fito, quien se escondía en el búnker debajo de la casa de su novia, un búnker además de lujo con terminaciones de alta gama, donde vivía con toda la comodidad después de haberse escapado de la cárcel de Guayaquil en enero, principios del 2024, pues representaba un peligro para la seguridad nacional. Pero fíjese cómo la situación se torna al revés y una vez que ahora él es capturado después de un mega operativo donde también participaron fuerzas estadounidenses en esta situación, pues él pasa a la cárcel. Estados Unidos solicita en un inicio su extradición, pero esto es una secuencia de pasos que hay que seguir. Estados Unidos hace la solicitud de manera oficial.
se hace una revisión por parte de las fuerzas de la justicia ecuatoriana y posterior. Hoy se lleva a cabo esa audiencia donde alias Fito debía determinar si quería cumplir con su pena en su país, en Ecuador, o si este debía cumplir con su pena en los Estados Unidos. Y usted me dirá, ¿por qué Estados Unidos está metido en algo que tiene que ver con Ecuador? Porque está involucrado el crimen de alias Fito en los Estados Unidos. A él se le acusa de varios delitos, 7 para ser específico, y entre ellos se le acusa, por ejemplo, de liderar bandas narcocriminales como choneros y del tráfico de cocaína en el país, el narcotráfico, que es por supuesto la mayor etiqueta que se le da a alias Fito. En una audiencia que se llevó a cabo hoy viernes 11 de julio, no duró ni los 10 minutos, 5 minutos con todas las fuerzas. Allí decidió que efectivamente él va a cumplir su pena, su carga en los Estados Unidos. Y muchos se preguntarán por qué no cumplir allí en casa, en su país, ¿no es cierto? Yéndose a los Estados Unidos, que ya conocemos cómo funciona la justicia y cómo son las cárceles de alto nivel de seguridad para los criminales más peligrosos del mundo. Pues entendemos que en este caso para él su vida corre un peligro quedándose allí en Ecuador. Esta es la razón por la cual pasa a los Estados Unidos y ahora comienza una especie de incertidumbre donde debemos entender que ya él desde el 2011 cumplía una pena de 34 años y al pasar a los Estados Unidos hay cierto estatuto o ciertos estatutos que se han firmado y donde se establecerá la pena que alias Fito deberá cumplir. Esta será una mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua, pero no podrá ir, por ejemplo, a una pena de muerte, que también es una de las penas en los Estados Unidos por lo que se ha escrito y lo que se ha firmado en la justicia ecuatoriana. Veremos lo que determine en los próximos días. Lo que sí es oficial es que él hoy, en su audiencia, ha determinado de manera telemática que va a cumplir su pena en Norteamérica. Tenemos que retomar esta situación, esta guerra entre el presidente norteamericano Donald Trump y el presidente del gigante sudamericano Lula da Silva. Recuerden lo que ayer había transcurrido. Ya habían empezado estos dimes y diretes presidenciales anunciando un 50% de los aranceles. El presidente Donald Trump lo dijo y además criticó lo que está sucediendo con el exmandatario Jair Bolsonaro. Lo que él dijo, esto es una cacería de brujas. Yo he tratado con Jair Bolsonaro y es una persona respetable y lo que está pasando con la justicia en su país es una vergüenza internacional. 50% de los aranceles. Lula da Silva que ha respondido y dijo, nosotros respetamos la democracia estadounidense y pedimos que se respete la del Estado brasileño. También dijo, acá la justicia es autónoma, no tengo nada que ver al respecto y dijo, vamos a agotar todas las instancias diplomáticas, pero si no llegamos a un acuerdo diplomático por este 50% de los aranceles a todos y cada uno de los productos brasileños que se exporten a los Estados Unidos, entonces nosotros vamos a apelar a esta situación de la reciprocidad económica. Una situación que es complicada y permítame le explico. Lo vimos cuando Estados Unidos comenzó con esta guerra arancelaria, especialmente con el gigante asiático, con China, donde empezó un ida y vuelta. Uno daba un 50 y el otro daba el 60 y así sucesivamente hasta que llegamos a un punto donde Estados Unidos puso un 145% de los aranceles a China y China alcanzaba un 125% de los aranceles. Pero esto fue una cuestión casi burlesca que veíamos lunes, martes, miércoles y cada día aumentaba un porcentaje. Ya no hablábamos de aranceles, estábamos hablando prácticamente de un embargo entre ambas naciones hasta que se llevó el conclave en Suiza y lograron llegar a un acuerdo donde la situación fue distinta. Pero pudiera pasar este mismo juego con Brasil. Desde ya los analistas y expertos en economía dicen que no. Punto número 1 y el más evidente, Brasil no representa el peso que representaba geopolíticamente hablando, económicamente hablando, China. Por ende, en este caso Brasil pudiera tenerlas de perder si se pone en ese juego de subir los aranceles. Es la razón por la cual Donald Trump hoy ha dicho, yo espero
la respuesta de Brasil. Si ellos aumentan en este término de reciprocidad, nosotros vamos a aumentar una vez más. ¿Qué ha dicho el presidente de Brasil, Lula da Silva? Vamos a escucharle. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E nos autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. Y en este momento vamos a hablar del quiebre familiar, de la herencia de Pinochet, el dictador, el líder del régimen chileno entre el 70 y el 80, recuerde usted. Hoy tenemos que hablar de Jacqueline Pinochet y su hermano Marco Antonio Pinochet en una pelea telenovelística, si usted me permite el adjetivo. Ella ha denunciado a su hermano por haber lucrado con parte de de la herencia, de todas estas propiedades que han obtenido tras la muerte de su madre. Se enteró que su hermano estaba alquilando, arrendando, cobrando, y ella ni se enteró ni tampoco recibió siquiera un peso chileno al respecto, y hoy hace la denuncia. El abogado, es decir, su defensa, ha dicho que ella no ha podido acceder a información administrativa de lo que ha sucedido, no ha podido acceder a cuánto es lo que ha generado su hermano Marco Antonio Pinochet de todas estas propiedades, propiedades que van a casas de la playa, granjas, una infinidad de propiedades que por supuesto hoy generan en ella una especie de piquiña con su hermano. ¿Dónde va a terminar esto? ¿Cómo responderá la justicia? Vamos a estar atentos. Y a esta hora, América Latina, nos vamos de Chile directamente hasta Perú. Carmen Alvarado nos llama en este momento. Compañera, contigo, bienvenida. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes y también muy buenas noches para parte de nuestra región de América Latina. Estamos en vivo desde la capital peruana, muy cerca de la avenida Abancay, donde ayer muy tarde noche ocurrieron algunos incidentes, algunos choques con la policía. Queríamos saber cuál era la temperatura en estos momentos en las calles. ¿Por qué no encuentro aquí? Porque en este parque se vienen asentando diversos mineros artesanales que han llegado de diferentes partes de nuestro país. Algunos todavía permanecen aquí, como pueden ver, otros ya están circulando, incluso se dice que están en algún tipo de reunión, en organizaciones, en algún tipo de planeamiento, porque hay que tener en cuenta que son días cruciales para esta situación que se ha desencadenado en todo el territorio nacional, y me refiero concretamente al bloqueo de carreteras. Andy, es importante también actualizar la información con respecto a esta víctima mortal. Ya hay una víctima mortal de las últimas horas, porque Confemín incluso, es decir, esta dirigencia de mineros artesanales, ha anunciado una tregua en las protestas de mineros informales, de mineros artesanales, debido también a lo que ha ocurrido en Arequipa, lo que ha ocurrido en Chala, en Carabalí, donde bien sabemos que es la región más complicada en estos momentos de todo el país. Estamos hablando del sur del Perú, y claro, es
totalmente también válida, como ellos lo han manifestado. Bueno, es parte de lo que ellos están exigiendo al Ejecutivo, porque aseguran que necesitan trabajar, pero lo cierto es que el gobierno de Dina Boluarte ha mencionado que no van a dar su brazo a torcer con respecto a la exclusión de estos 50.000 registros del Reinfo, además que no va más este Reinfo, es decir, no se va a prolongar después de diciembre del 2025. Esta es la situación en estos momentos. Entonces la novedad es que habría una tregua de 24 horas por esta víctima fatal. Realmente las imágenes son muy duras, Andy. De verdad no podemos reproducir todo el registro porque es muy duro ver también a un connacional, ¿no?, de aproximadamente 35 o 37 años que ha sido pues golpeado. No se sabe exactamente por qué, si ha sido una bala o también ha sido producto del enfrentamiento. Eso también las pesquisas y el médico legista podría determinar en su momento, pero ya tenemos un fallecido en estas últimas horas. Y también hay que recordar que hace algunos días atrás, Andy, hablábamos también de un fallecido, pero se trataba de un camionero que estaba varado en la carretera. Él salió de su móvil, salió de su medio de transporte y no se dio cuenta que había un abismo y cayó. Entonces ya estaríamos hablando de 2 fallecidos y de varios heridos, porque la situación de violencia se ha desencadenado con mucha fuerza en Arequipa. Estamos hablando del sur del país. Andy, no sé si tengas alguna pregunta en estudios, compañero. Carmen Alvarado, has dejado el panorama bastante claro, además de que estamos viendo, mientras te escuchamos, vemos algunas de las imágenes de lo que había sido este momento de máxima tensión entre estos mineros informales y artesanales. Estaremos atentos a cuál será la respuesta, porque, compañera, ellos decían, no nos vamos a quedar tranquilos hasta que el Poder Ejecutivo responda, y responda positivamente, ¿no, Carmen? Demandas, claro que sí, porque lo que ellos no quieren es que haya este Reinfo, ¿no? Incluso ellos exigían esta ley MAPE, una ley MAPE que también no ha tenido la aprobación dentro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República del Perú. Vamos a hacer un mapeo para mostrarte todavía algunos mineros que se encuentran aquí en los alrededores. No es la gran cantidad que ayer nosotros, por ejemplo, podríamos ver, pero algunos, como nos han mencionado, incluso estuvimos con el dirigente que hace tan solo algunos instantes presentamos esta entrevista, pues algunos se encuentran en coordinaciones, otros en también negociaciones, hay mesas de diálogo. También tengo entendido que ayer en la tarde se reunieron con el defensor del pueblo, con Josué Gutiérrez. Entonces este es el panorama en estos momentos del Parque Manco Cápac, aquí muy cerca de la avenida Bancay. Recordemos los incidentes violentos, también hubo choques con la policía ayer en la tarde, noche, pero esta tarde, es decir, ya a puertas del fin de semana, la situación se torna normal, tranquila, pero en una tensa calma de lo que puede ocurrir en las próximas horas, Andy. Gracias, Carmen Alvarado, por la excelente cobertura, por mostrarnos el panorama de tu país. Nos vemos enseguida. Los peritos de la Corte Suprema de Argentina hoy han actualizado los montos que la expresidenta, exvicepresidenta y hoy prisionera por 6 años de cárcel, de prisión domiciliaria por corrupción en el caso Vialidad, pues actualizaron el monto de cuánto deben devolver. ¿En cuánto tiempo? Tan solo 10 días tienen para devolver 684 mil millones de pesos. Estamos hablando de $500,000 que tienen que devolver. No es solamente Cristina Fernández de Kirchner, es ella y los involucrados a su alrededor. Tienen 10 días para devolver el dinero o se rematarán sus bienes. Hoy se actualizó el monto. Todos los condenados del caso Vialidad en forma solidaria, entre todos, deberán cumplir con la cifra de 85 mil millones que se había determinado en la sentencia del Tribunal Oral de diciembre de 2022 y fue actualizada ahora a 684.990 millones. Es impresionante. Esto es una especie de unos 537 millones de dólares al cambio de hoy, 11 de julio. Se trata del monto de dinero a decomisar a los condenados por la maniobra de defraudación al Estado.
La cifra del informe deberá ser ahora evaluada por los miembros del Tribunal Oral número 2, que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los implicados en un fallo conformado por la Cámara de Casación Penal y por la Corte Suprema, que deja firme esa sentencia al rechazar las apelaciones. Vamos a estar muy atentos a cómo se desenvuelve esta noticia en los próximos días. La situación en Texas sigue siendo complicada, América Latina. Hoy el presidente de los Estados Unidos, tal cual lo advertíamos ayer, visitó la zona de desastre acompañado de la primera dama Melania Trump y en compañía también en el recorrido con el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha reconocido la labor del presidente cuando desde una llamada se sintió apenado por la muerte de las niñas del Camp Mystique, este campamento cristiano donde estas 36 niñas y otros 60 adultos, 96 en total, pues murieron tras las repentinas crecidas del río Guadalupe. Hoy el presidente evaluó desde el helicóptero las zonas dañadas. Recuerde que son más de 120 las víctimas fatales, 150 personas desaparecidas y por supuesto lo que hoy se estima lamentablemente es que esta cifra de pérdidas humanas siga en incremento en la medida que se realizan las tareas de búsqueda que son exhaustivas hasta ahora. Lima es la ciudad con el mayor tiempo perdido anual. Estamos hablando de 155 horas por habitante según el último estudio. Pero esto no solamente significa una molestia para todos sus habitantes, sino también se traduce en pérdida de tiempo, en menos productividad, en menos oportunidades. En este reportaje vamos a abordar este tema precisamente que tiene un impacto económico y social. En Lima la congestión vial no es solo una molestia diaria, es un verdadero lastre económico. Según el informe TomTom Traffic Index, la capital peruana tiene el tráfico más lento de toda América Latina. Durante la hora punta, la velocidad promedio es de apenas 14.5 kilómetros por hora. Esto significa que las personas pueden pasar hasta 3 o 4 horas diarias atrapadas en sus vehículos o buses, perdiendo tiempo valioso que podría destinarse al trabajo, al estudio o a la vida familiar. Lo primero es evidentemente cuando tú tienes una ciudad que tiene alto tráfico, lo primero que tienes es la pérdida de las horas que pasas en el tráfico. En el caso de Lima Metropolitana se estima que recorrer 10 kilómetros puede llegar a tomar 33 minutos. Es uno de los tiempos más largos que hay en América Latina y en el mundo. Y cuando comparamos esto en términos de dinero, de cuánto dinero se está perdiendo, eso lo que significa es que cada limeño se estima que pierde unos 3.800 soles al año, justamente por el tiempo que pasa en exceso en el tráfico. De hecho, si comparamos el tráfico limeño con el de otras ciudades latinoamericanas parecidas en estructura, en tamaño a Lima, tenemos unos 2 días de tráfico al año en exceso. ¿Cuánto cuesta el tráfico a los limeños? Mucho más de lo que parece. Se calcula que los gastos extra en combustible, mantenimiento y transporte pueden representar entre el 5% y el 10% del ingreso mensual de una familia. Y eso sin contar las horas laborables que se pierden cada día. Perú y Lima en particular tiene el 60% de su población informal y eso significa que depende muchas veces su ingreso de cuántas horas puede trabajar, no es que tenga un contrato con plazo fijo. Y por lo tanto, si tengo menos horas al día, porque paso 3 horas al día en ida y vuelta de mi hogar a mi centro de trabajo, entonces son 3 horas que podría yo estar generando ingresos y no lo estoy haciendo. Y eso genera un impacto económico directo sobre las personas. La congestión también le sale cara al país. Se estima que el transporte urbano representa alrededor del 3.5% del PIB regional y una gran parte de ese gasto se debe a la congestión.
Solo en Lima, las pérdidas por tráfico lento y desorganizado alcanzan miles de millones de dólares cada año. Son recursos que se esfuman en demoras, ineficiencia y combustibles malgastados. Recursos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura. Sí, el Banco Central de Reserva calculó justo el año pasado cuánto se pierde en Lima Metropolitana por el tráfico y el costo es gigante, llega a ser 2.4% del PBI peruano, que son aproximadamente 6.600 millones de dólares al año. Entonces, las pérdidas son básicamente por el exceso de uso de combustible que se genera cuando hay un atolladero de tráfico, pero también por las horas que se pierden, las horas hombres productivas que se pierden por el tráfico. Justamente los distritos de la periferia es donde se concentra más la población más vulnerable, con pobreza. Un dato no menor es que en Lima Metropolitana, en Perú en general, pero en Lima Metropolitana se ha incrementado la pobreza urbana, la pobreza en las ciudades. A diferencia de lo que teníamos en décadas pasadas, donde la pobreza estaba más en el campo, ahora está más en las ciudades. Y parte de esa pobreza es la pobreza del tiempo también, que se genera porque uno tiene que tomar mucho tiempo para llegar a hacer alguna actividad económica. Esto es una carga adicional a las familias en términos de que pueden tener menos recursos, peores condiciones de salud, pero también peores accesos, peores empleos y menos educación. Vivir atrapado en el tráfico no solo desgasta, también destruye productividad. Un trabajador que pierde 3 horas diarias en el transporte deja de producir, de rendir, de aportar. Las empresas se ven afectadas por retrasos constantes, menor eficiencia y mayores costos logísticos. A eso se suma el impacto ambiental y sanitario, más emisiones, más enfermedades respiratorias y más estrés. De hecho, se estima que en San Juan de Lurigancho y en Ate, que son distritos de Lima Este, ahí dependiendo de la hora, son de los distritos donde hay peor calidad de aire porque hay más tráfico y se pierde muchísimo tiempo al día en hora punta especialmente. A eso hay que sumarle el impacto también sobre la salud mental, sobre la salud física, por el tema también de las vías respiratorias, la contaminación que se genera. Nuestro parque automotor no es de los más modernos de América Latina. Más de la mitad de limeños ha declarado en distintas encuestas que se tiene que levantar más temprano justamente para poder llegar a tiempo a su centro de labores y por lo tanto pierde momentos de descanso y que también pasa menos tiempo con su familia debido a este problema. La congestión en Lima ya no es solo un problema urbano, es una amenaza directa a la economía y a la calidad de vida de millones.